Escúchame bien, compa, porque lo que te voy a contar hoy es la historia del cabrón que convirtió a Culiacán en un infierno. 9 de septiembre de 2024, 5:30 de la mañana. Más de 2,000 muertos después. Sinaloa sigue sangrando. Y todo por un hombre del que solo existe una fotografía. Un fantasma de 42 años que aprendió a ser invisible. Que fue entrenado desde chamaco por el narco más legendario de México para heredar un imperio de 50 años. Su padre fue traicionado el 25 de julio por el hijo de su mejor amigo, secuestrado, amarrado y entregado a los gringos en un avión. Y este güey, Ismael Mayito Flaco Zambada Siqueiros, decidió que esa traición se iba a pagar con sangre. Hoy te voy a contar cómo el heredero del Mayo se convirtió en el hombre más buscado de México. Cómo desató la guerra más larga en la historia del cártel de Sinaloa. ¿Y por qué podría ser el último narco de la vieja escuela? Agárrate, carnal, porque esta historia está más cabrona que cualquier película de Netflix. Bienvenidos a la historia real del Mayito Flaco, el heredero maldito. Güey, imagínate esto. 9 de septiembre de 2024 madrugada. Culiacán despierta con el sonido de las balas. No es un operativo militar. No es el gobierno. Es algo mucho peor. Es la guerra que nadie quería, pero que todos sabían que iba a llegar. Y en el centro de todo, hay un hombre. Un cabrón que durante 42 años vivió en las sombras. Del que solo existe una fotografía. Un fantasma que nadie había visto, pero que todos conocían. Su nombre, Ismael Zambada Siqueiros. Pero en Sinaloa, compa, lo conocen como el Mayito Flaco o el Caballero. Este güey no es un narco junior cualquiera. No es de los que andan presumiendo en Instagram, manejando Lamborghinis o tirando billetes en antros. No, carnal. Este compa es diferente. Fue entrenado desde chamaco por su padre para ser invisible, para moverse en silencio, para ser el heredero de un imperio criminal que lleva más de 50 años operando. Y hoy, compa, te voy a contar la historia completa de cómo este cabrón pasó de ser una sombra a ser el hombre más buscado de Sinaloa. Te voy a contar cómo una traición el 25 de julio de 2024 desató la guerra más sangrienta en la historia del cártel de Sinaloa. Y te voy a explicar por qué este güey podría ser el último heredero de la vieja escuela del narco mexicano. Para entender quién es el Mayito Flaco, carnal, primero tienes que entender de dónde salió. Y para eso, tenemos que hablar de su padre, Ismael El Mayo Zambada García, el capo más legendario de la historia del narcotráfico mexicano. En 1982, en algún lugar de Sinaloa, entre la Sierra Madre Occidental y las costas del Pacífico, nace Ismael Zambada Siqueiros, el tercer hijo varón del matrimonio entre el Mayo Zambada y María del Refugio Siqueiros Aispuro. Ojo, compa, porque aquí está la diferencia. Mientras otros narcos andaban teniendo hijos por todos lados, el Mayo era mucho más discreto. Se casó con María del Refugio Siqueiros, y con ella tuvo 4 hijos varones que conocemos. Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo; Serafín Zambada Ortiz el Cera; Ismael Zambada Imperial el Mayito Gordo; y nuestro protagonista, Ismael Zambada Siqueiros, el Mayito Flaco. Aunque el Mayo tuvo más de 10 hijos con diferentes mujeres, estos 4 hermanos del mismo vientre eran especiales. Eran la dinastía legítima, los herederos del trono. ¿Y por qué le dicen Mayito Flaco? Güey, piénsalo. Su padre es el Mayo. Su hermano es el Mayito Gordo. Él es el Mayito Delgado. Simple, efectivo y muy a la mexicana. Aunque también le dicen el Caballero, por su forma de comportarse, educado, respetuoso, sin aspavientos. Pero acá está lo cabrón, compa. Mientras Mayito Flaco crecía en los años 80 y 90, su padre estaba construyendo el imperio criminal más sofisticado de México. En esos años, el Mayo Zambada no era todavía el Mayo. Era solo uno más de los operadores del cártel de Guadalajara dirigido por Miguel Ángel Félix Gallardo. Pero cuando en 1989 Félix Gallardo fue capturado y el cártel se fracturó, el Mayo fue uno de los que tomó las riendas junto con el Chapo Guzmán, Juan José Esparragosa Moreno el Azul y los hermanos Beltrán Leiva. Y aquí, carnal, es donde el Mayo mostró su verdadero genio. Mientras otros capos buscaban ser famosos, salir en las portadas, presumir su poder, el Mayo hizo lo contrario. Se volvió invisible. Durante más de 40 años, compa,
El Mayo Zambada nunca fue capturado, ni una sola vez. En un país donde los narcos caen como moscas, donde los operativos militares son pan de cada día, el Mayo se movía como fantasma. Su secreto eran 3 reglas de oro que le enseñó a sus hijos desde pequeños. La primera regla: bajo perfil siempre. Nada de corridos, nada de fiestas ostentosas, nada de redes sociales. El Mayo vivía en ranchos humildes, se vestía como ganadero, manejaba camionetas viejas. Y lo mismo les exigió a sus hijos. La segunda regla: lealtad sobre todo. La familia Zambada siempre pagó bien, trató bien a su gente y nunca traicionó a nadie. Por eso tenían una lealtad que otros cárteles solo podían soñar. La tercera regla: la sierra es tu refugio. El Mayo conocía cada vereda, cada cueva, cada arroyo del Triángulo Dorado que abarca Sinaloa, Durango y Chihuahua. Ahí nadie lo podía agarrar, y eso mismo le enseñó a Mayito Flaco. Entonces imagínate, compa, Mayito Flaco crece viendo todo esto. Desde niño ve cómo su padre mueve toneladas de cocaína sin hacer ruido. Ve cómo gobiernos caen y su padre sigue ahí. Ve cómo capturan a El Chapo en 1993, lo vuelven a agarrar en 2014, lo extraditan en 2017, y su padre sigue libre. El mensaje era claro: mijo, así se hace. En silencio, con inteligencia, sin llamar la atención. A diferencia de los narco juniors que todos conocemos, Mayito Flaco no creció en mansiones de Guadalajara o en penthouses de Miami. No way. Él creció en los ranchos de Sinaloa, cerca de las comunidades del Álamo y Badiraguato. Según las pocas personas que lo conocieron en esa época, Mayito Flaco era un chamaco normal. Iba a la escuela, aunque no se sabe hasta qué grado. Ayudaba en las labores del rancho. Aprendía a montar a caballo. Pero siempre con esa regla de oro: discreción. No existen fotos de él de niño. No hay videos familiares. No hay entrevistas con maestros o compañeros de clase. Nada. El Mayo se aseguró de que sus hijos fueran fantasmas desde pequeños. Y aquí está lo interesante, carnal. Mientras crecía, Mayito Flaco vio el destino de otros narco juniors. Vio cómo capturaban a los hijos de otros capos por presumidos, por andar de fiesta, por abrir la boca. Vio el caso de Ramón Arellano Félix, que andaba de loco en Tijuana y terminó muerto en 2002. Vio cómo agarraron a Vicente Carrillo Leiva, hijo de Amado Carrillo, por andar en su Porsche llamando la atención. Y sobre todo, vio lo que le pasó a su hermano mayor, el Vicentillo. Vicente Zambada Niebla, el primogénito, era el heredero natural. El Mayo lo estaba preparando para que tomara el control del cártel. Pero en marzo de 2009, el ejército mexicano lo capturó en la Ciudad de México. Lo extraditaron a Estados Unidos en 2010. Y ahí, compa, Vicente hizo algo que marcó para siempre a la familia Zambada. Cooperó con el gobierno gringo. El Vicentillo se convirtió en testigo protegido y en 2019 testificó contra el Chapo Guzmán en el juicio que lo condenó a cadena perpetua. Sí, güey, el hijo de El Mayo ayudó a hundir al mejor amigo de su padre. Eso fue una traición que dolió. Y Mayito Flaco vio todo. Vio cómo su hermano mayor, el heredero natural, se quebró y cooperó con los gringos. Después cayó Serafín Zambada Ortiz en 2013, capturado cruzando la frontera en Nogales, Arizona. También cooperó y salió en 2018. Después cayó el Mayito Gordo en 2014, extraditado en 2019. También cooperó y salió en 2022. Uno tras otro los hermanos de Mayito Flaco iban cayendo, y él veía todo desde las sombras. La lección que aprendió era clara. Si mis hermanos cayeron fue porque cometieron errores. Yo no voy a cometer esos errores. Y desde ahí, compa, Mayito Flaco se convirtió en algo diferente. No era el heredero natural como Vicentillo. No era el narco junior fiestero como otros. Era el hijo que aprendió de los errores de todos. Se volvió más silencioso que su padre, más cuidadoso que sus hermanos, más letal que cualquiera de ellos. Y empezó su entrenamiento. Ahora viene la parte donde Mayito Flaco deja de ser el chamaco discreto para convertirse en operador. Y aquí es donde entra un personaje clave en su vida. Alfonso Limón Sánchez, alias Poncho Limón o El Chubas. Poncho Limón era el segundo al mando del Mayo. Un cabrón de la vieja escuela. Silencioso, letal, eficiente. No era de los que hacían ruido, era de los que hacían el trabajo. Según documentos de la DEA y reportes periodísticos, cuando Mayito Flaco cumplió 18 años alrededor del año 2000, su padre le asignó un mentor, Poncho Limón. Y güey,
Esto no era como ir a la universidad. Esto era la escuela del narco más dura que existe. Mayito Flaco aprendió cómo mover droga de punto A punto B sin ser detectado. Le enseñaron las rutas terrestres, marítimas y aéreas. Le explicaron cómo funcionan las células de transporte, cómo se mueve la cocaína de Colombia a México, cómo se cruza la frontera con Estados Unidos. Aprendió cómo lavar millones de dólares a través de empresas legítimas, cómo usar testaferros, cómo mover el dinero por el sistema bancario internacional sin levantar banderas rojas. Le enseñaron a nunca usar teléfonos directos, a comunicarse solo a través de mensajeros, a cambiar de ubicación constantemente, a no confiar en nadie fuera del círculo íntimo. Un narco sin gente leal no es nada. Le enseñaron a reclutar sicarios, a pagarles bien, a tratarlos con respeto, a crear lealtad genuina y no solo miedo. Y aquí está lo interesante, carnal. A los 18 años, Mayito Flaco recibió su primer regalo. Un cargamento completo de cocaína para que lo moviera de México a Estados Unidos. Era su examen final, su graduación. Y güey, según fuentes consultadas por periodistas especializados, Mayito Flaco escogió California como su territorio de debut, específicamente el Distrito Sur de California, que abarca San Diego. Y lo logró. Movió el cargamento sin problemas, sin detenciones, sin decomiso, sin ruido. Desde ese momento, Mayito Flaco se convirtió en operador activo del cártel de Sinaloa. Tenía apenas 18 años. Pero como todo en el narco, compa, el éxito tiene un precio. Y en septiembre de 2013, la Corte Federal del Distrito Sur de California presentó la primera acusación formal contra Ismael Zambada Siqueiros. Los cargos incluían conspiración para importar y distribuir sustancias controladas, tráfico de metanfetaminas desde Asia hacia Estados Unidos vía México y distribución de drogas en territorio estadounidense. Según la DEA, en 2013 Mayito Flaco recibió múltiples kilogramos de metanfetamina provenientes de Asia que guardó en México para después organizar su traslado a Estados Unidos. Y aquí está lo cabrón, güey. Mientras su hermano el Vicentillo estaba preso cooperando con los gringos, Mayito Flaco seguía operando. Y a diferencia de su hermano, él no iba a caer. La DEA puso una recompensa de $15 millones por su captura, lo mismo que ofrecían por su padre. ¿Y qué hizo Mayito Flaco cuando salió su acusación? Nada, compa. Absolutamente nada. No huyó a otro país. No se entregó. No hizo declaraciones. Simplemente se volvió más invisible. Mientras otros narcos habrían entrado en pánico, Mayito Flaco siguió moviéndose en silencio por Sinaloa. Siguió operando desde las sombras. Siguió haciendo lo que mejor sabía hacer: desaparecer. Y para 2023, la DEA estaba tan desesperada por encontrarlo que lo declaró fugitivo de la semana. Lo describieron como extremadamente peligroso y posiblemente armado. Publicaron la única fotografía que existe de él. Un güey de complexión delgada, barba corta, ojos oscuros. Nada especial. Podrías cruzarte con él en la calle y no reconocerlo. Altura: 1.75 metros. Peso aproximado: 79 kilos. Cabello: castaño. Ojos: cafés. Nada impresionante, ¿verdad? Pero esa era justamente la idea. Mientras todo esto pasaba, compa, su padre el Mayo seguía al frente del cártel de Sinaloa, y la relación con su socio, el Chapo Guzmán, empezaba a ponerse tensa. Para entender por qué estamos donde estamos, tengo que explicarte cómo se fue a la verga la alianza entre las familias Zambada y Guzmán. Porque esto no fue de la noche a la mañana. Esto fue un proceso de 10 años que terminó en sangre. Durante décadas, el Mayo Zambada y el Chapo Guzmán fueron como hermanos. Desde finales de los 80 hasta 2014, estos dos cabrones construyeron el cártel de Sinaloa juntos. Se repartían el poder, se respaldaban en las guerras, se cubrían cuando uno caía preso. Cuando capturaron al Chapo en 1993, el Mayo mantuvo las operaciones. Cuando el Chapo se escapó en 2001, el Mayo lo recibió con los brazos abiertos. Cuando volvieron a agarrar al Chapo en 2014, el Mayo se hizo cargo otra vez. Era una alianza sólida, basada en respeto mutuo. Pero compa, aquí está el pedo. Cuando extraditan al Chapo a Estados Unidos en enero de 2017, algo cambió. Los hijos del Chapo, Iván Archibaldo,
Jesús Alfredo, Ovidio y Joaquín tomaron el control de la facción de su padre. Y estos cabrones conocidos como los Chapitos o los menores no eran como su padre. Eran más violentos, más impulsivos, más ambiciosos. Sobre todo Iván Archibaldo, el mayor. Ese güey quería ser el jefe máximo del cártel de Sinaloa. Y no le gustaba la idea de que el Mayo siguiera siendo el patrón. Según el testimonio de Damaso López Serrano, el mini-league que cooperó con la DEA después de caer preso, los Chapitos empezaron a actuar como dueños del cártel, imponían reglas sin consultar a El Mayo, reclutaban gente de territorios que no les correspondían, amenazaban a operadores leales a los Zambada, y lo más grave, empezaron a cortarle el suministro de cocaína y metanfetamina a las células de El Mayo para quedarse con más utilidades. El mini-league dijo textualmente en su testimonio que los Chapitos son peores que los Arellano Félix, que matan familiares, roban propiedades y que al clan de los Guzmán les gustan las guerras porque nunca han perdido una. Ellos se creen los más poderosos de Sinaloa. Y güey, imagínate la frustración de El Mayo. Un cabrón que lleva 40 años construyendo el cártel con diplomacia, con cabeza fría, viendo cómo estos chamacos querían tirarlo todo por la borda. La primera fricción fue por San Luis Río Colorado, en la frontera entre Sonora y Baja California, una plaza estratégica para cruzar droga a Estados Unidos. Esta plaza estaba controlada por los rusos, el brazo armado leal a los Zambada, liderado por Juan José Ponce Félix el Ruso. Pero los Chapitos quisieron meterse ahí. Mandaron a su gente a cobrar piso y a tomar control de las rutas. Los rusos se negaron. Y empezó una guerra localizada con balaceras intensas y asesinatos entre células. El Mayo intentó calmar las aguas, habló con los Chapitos, negoció, y temporalmente se calmó la situación. Pero el mensaje ya estaba claro. Los Chapitos querían más poder. Y aquí entra algo muy importante que tienes que entender, compa. Mayito Flaco quería ir a la guerra desde ese momento. Según familiares de los Zambada que hablaron con el periodista Luis Chaparro, en 2020 Mayito Flaco le pidió permiso a su padre para atacar a los Chapitos. Jefe, estos cabrones nos están levantando gente. Déjame ir contra ellos, le habría dicho Mayito Flaco. Pero el Mayo le dijo que no. Le explicó que una guerra abierta solo atraería la atención del gobierno, que los Chapitos tenían mucha gente armada, que no era el momento. Y según la fuente, Mayito Flaco se enojó tanto que se alejó de su padre por un tiempo. Se molestó porque sentía que debían defenderse con fuerza, pero el Mayo conocía la historia. Él había visto muchas guerras de cárteles. Sabía que las guerras solo traían muertos, detenciones y atención de los militares. Entonces negoció con los Chapitos otra vez. Les cedió algunas plazas. Les dio espacio. Todo con tal de evitar la guerra. La última vez que la familia Zambada y Guzmán tuvieron comunicación directa fue en diciembre de 2020. En el funeral de Mauricio Gastelum. Mauricio Gastelum era un operador financiero del cártel, más cercano a los Zambada. Murió de COVID-19 el 4 de diciembre de 2020. Su velorio fue en la funeraria San Martín de Montebello, Culiacán. La familia compró un ataúd chapeado en oro que costó casi $1,000,000. Y tanto gente de los Zambada como de los Chapitos asistieron. Fue incómodo, tenso. Se saludaron, pagaron respetos y se fueron. Después de eso, compa, ya no hubo comunicación. La relación estaba rota. Y entonces llegamos al día que cambió todo. El día que desató la guerra. El día de la traición más grande en la historia del narcotráfico mexicano. 25 de julio de 2024. Para entender lo que pasó ese día, primero tienes que saber lo que estaba pasando antes. Porque esta traición no fue espontánea. Fue planeada con más de un año de anticipación. Todo empezó con el Chapo Guzmán en prisión. Joaquín el Chapo Guzmán fue sentenciado a cadena perpetua más 30 años en julio de 2019. Lo mandaron al ADX Florence en Colorado, la prisión de máxima seguridad más dura de Estados Unidos. 23 horas al día en una celda de 2x3 metros. Sin contacto humano, sin ventanas, sin nada. Es el infierno en la tierra, compa. Pero aún desde ahí, el Chapo quería ayudar a sus hijos. Y específicamente quería sacar a Ovidio Guzmán López el Ratón, que había sido capturado en enero de 2023 y extraditado en septiembre de ese mismo año. Entonces el Chapo ideó un plan
y logró enviarle una carta a Joaquín Guzmán López, uno de sus hijos que todavía estaba libre en México. En esa carta, según el periodista Luis Chaparro, que tuvo acceso a fuentes directas del cártel, el Chapo le daba instrucciones específicas a Joaquín. Entrega a El Mayo. Es la única manera de que tu hermano Ovidio salga. ¿Por qué El Mayo? Porque El Mayo era el capo más valioso que quedaba libre. El último de los fundadores del cártel de Sinaloa. Un hombre que conocía todos los secretos, rutas, contactos, políticos corruptos, militares en nómina, toda la operación de 50 años. Si entregaban a El Mayo, podrían negociar beneficios para Ovidio y para Joaquín. Y Joaquín aceptó. Decidió traicionar a su padrino, al compadre de su padre, al hombre que había protegido a su familia durante décadas. Durante meses Joaquín Guzmán López se acercó a El Mayo con el pretexto de limar asperezas entre las familias. Padrino, necesitamos hablar. Necesitamos arreglar las cosas entre nuestras familias. El Mayo era escéptico. Mayito Flaco y otros hijos le advirtieron. Jefe, no vaya. Es una trampa. Pero el Mayo, que siempre había creído en la diplomacia, decidió darles una oportunidad. Joaquín le propuso una reunión el 25 de julio de 2024 en el rancho Huertos del Pedregal cerca de Culiacán. El pretexto. Iban a reunirse con políticos de Sinaloa para mediar un conflicto entre el gobernador Rubén Rocha Moya y el líder político Héctor Melesio Cuen Ojeda. Todo sonaba legítimo. El Mayo llegó con varios escoltas, pero Joaquín le pidió que solo entraran 2 hombres con él al rancho, para no hacer tanto ruido. El Mayo aceptó. Entró con solo 2 guardaespaldas al rancho. Y ahí, compa, ahí fue donde todo se fue a la verga. Según el propio testimonio de El Mayo en una carta que envió su abogado Frank Pérez, fui emboscado. Joaquín Guzmán López y sus hombres me atacaron. Mis 2 guardaespaldas fueron asesinados en el acto. A mí me golpearon, me amarraron y me metieron a la fuerza en una camioneta. Lo llevaron con violencia a un avión privado, una Beechcraft King Air 200, que estaba esperando en un aeropuerto privado cerca de Culiacán. Ahí, amarrado y contra su voluntad, lo subieron al avión junto con Joaquín Guzmán López. El avión despegó rumbo a Estados Unidos. A las pocas horas aterrizaron en el aeropuerto privado de Santa Teresa, Nuevo México, cerca de El Paso, Texas. Ahí los esperaban agentes federales de la DEA y el FBI. Joaquín Guzmán López se entregó voluntariamente. Él era parte del trato. Ismael El Mayo Zambada fue arrestado, todavía con las marcas del golpe en la cara, todavía en estado de shock. Ese mismo día, 25 de julio de 2024, también fue asesinado Héctor Melesio Cuen Ojeda. Algunos dicen que él era parte de la trampa, que citó a El Mayo a la reunión. Otros dicen que fue una víctima más. Nadie sabe con certeza. Lo que sí se sabe es que ese día cambió todo. El capo que nunca había sido capturado en 50 años de carrera, el fantasma del narco, el hombre más astuto del mundo criminal, había sido traicionado por el hijo de su mejor amigo. Cuando la noticia llegó a Sinaloa, compa, fue como si hubieran soltado una bomba nuclear. Mayito Flaco, que había advertido a su padre sobre la trampa, se sintió destrozado y furioso. Según fuentes citadas, El Mayo logró comunicarse con su familia desde prisión en Estados Unidos. Y les dijo, ya estoy aquí, por pendejo, me traicionaron. En ese momento, Mayito Flaco supo que tenía 2 opciones: agachar la cabeza, aceptar la traición y seguir con el negocio como si nada, o ir a la guerra, vengar a su padre, recuperar el control del cártel. Y Mayito Flaco, que durante años había querido ir contra los Chapitos, finalmente tuvo la justificación que necesitaba. Me lo advertiste, jefe, habría dicho. Ahora déjame hacer lo que debimos haber hecho hace años. Pero la guerra no empezó inmediatamente. ¿Por qué? Porque Mayito Flaco es inteligente, compa. Sabía que los Chapitos tenían un ejército de 5,000 hombres armados. Sabía que controlaban Culiacán. Sabía que tenían alianzas poderosas. Entonces, en lugar de atacar de inmediato, Mayito Flaco hizo algo más inteligente. Se preparó para la guerra. Del 25 de julio al 9 de septiembre pasaron 46 días, 1 mes y medio. Y en ese tiempo, Mayito Flaco hizo algo extraordinario. Construyó un ejército. Durante semanas, Mayito Flaco se perdió del radar. Nadie sabía dónde estaba.
Las autoridades pensaban que había huido del país. Los chapitos pensaban que estaba asustado. Pero güey, no. Mayito Flaco estaba haciendo lo que mejor sabía hacer su padre: construir alianzas. El primer movimiento fue con Juan José Ponce Félix el Ruso, líder de los rusos en Mexicali y Sonora. Esta célula siempre había sido leal a los Zambada. El ruso odiaba a los chapitos desde la guerra de 2019 por San Luis Río Colorado. Cuando Mayito Flaco le pidió apoyo, el ruso le dijo: «Estoy contigo, compa. Esto se los cobramos». Los rusos aportaron sicarios experimentados, armamento pesado y control de la frontera con Estados Unidos. Luego está lo interesante de los cazadores. Los cazadores eran una célula que trabajaba para los chapitos hasta noviembre de 2023. Estaban liderados por Jesús Humberto Limón López el Chubeto o el Cazador. Pero cuando capturaron al Chubeto en 2021, el control pasó a Isaías Valentín Orona Amador, el Comanche. Y el Comanche tenía problemas con los chapitos. Sentía que no lo respetaban, que no le pagaban bien. Entonces, en 2023, los cazadores se separaron de los chapitos y empezaron a operar independientemente. Cuando Mayito Flaco se acercó al Comanche en agosto de 2024, le ofreció algo que los chapitos nunca le dieron: respeto y autonomía. El Comanche aceptó, y los cazadores se unieron a la Malliza. Esta alianza fue clave, porque el Comanche es un cabrón extremadamente violento y letal. Es el tipo de sicario que dispara primero y pregunta después. Fausto Isidro Meza Flores el Chapo Isidro es un narco de la vieja escuela. Peleó contra el Chapo Guzmán en la guerra contra los Beltrán Leiva en 2008 hasta 2010. Lo odia con todo su ser. Cuando Mayito Flaco le pidió apoyo, el Chapo Isidro vio la oportunidad perfecta de vengarse. Contra los Guzmán siempre, le dijo: «El cártel de Guasave aportó experiencia táctica, conocimiento de la región norte de Sinaloa y más sicarios. La DEA ofrece $5 millones por la captura de El Chapo Isidro. Es un cabrón sumamente peligroso». Alfonso Limón Sánchez, el mentor de Mayito Flaco, seguía siendo el operador más importante de la Malliza. Poncho Limón se encargó de la logística: dinero, armas, comunicaciones, estrategia. Recordemos que Poncho Limón fue capturado en 2014, pero se fugó del penal de Aguaruto en marzo de 2017 junto con otros 4 sicarios. Desde entonces ha estado prófugo. Es el cerebro detrás de muchas operaciones de la Malliza. La familia Cabrera Sarabia lleva décadas operando en el Triángulo Dorado. Siempre fueron leales a El Mayo. Cuando Mayito Flaco les pidió apoyo, respondieron con hombres armados y control territorial en la sierra. René Arzate García La Rana, operador clave en Tijuana, Baja California, controla parte del tráfico en la frontera más transitada del mundo. La Rana también respondió al llamado de Mayito Flaco y ofreció su apoyo. Pero compa, las alianzas no son suficientes. Necesitas armas. Y Mayito Flaco consiguió un arsenal impresionante. Según incautaciones posteriores del ejército mexicano, la Malliza tenía fusiles Barrett, 50 que pueden derribar helicópteros, lanzagranadas, ametralladoras 249, granadas de fragmentación, chalecos balísticos nivel 4, vehículos blindados como pickup trucks modificadas, sistemas de comunicación encriptados y drones con cámaras térmicas. Güey, esto no era narco normal. Esto era un ejército profesional. Pero antes de ir a la guerra, Mayito Flaco intentó una última negociación. En los primeros días de septiembre de 2024, citó a Iván Archibaldo Guzmán, líder de los Chapitos, a una reunión en el rancho Oso Viejo a las afueras de Culiacán. La propuesta de Mayito Flaco era simple: repártanse el territorio. Los Chapitos se quedan con Culiacán y las rutas hacia Sonora y Baja California. La Malliza controla las zonas rurales, Durango, Chihuahua, y se expande hacia Zacatecas. Era una oferta razonable. Evitaba la guerra. Permitía que ambos siguieran en el negocio. Pero Iván Archibaldo nunca apareció a la reunión. Según el medio Illicit Investigations, Iván simplemente ignoró la cita. Fue un desaire total, una falta de respeto absoluta. Cuando el Comanche le informó a Mayito Flaco que Iván no había llegado, Mayito supo que ya no había vuelta atrás. Le dio la orden al Comanche: ataca, acaben con los Chapitos, tomen Culiacán. Y la guerra comenzó. Lo que pasó en Culiacán la madrugada del 9 de septiembre de 2024 fue como una película de acción, pero de las oscuras.
de las que te dejan con el estómago revuelto, como 3 de la mañana. Culiacán está dormida. Las calles están vacías. Todo parece normal. Pero en las afueras de la ciudad, columnas de camionetas con hombres armados empiezan a moverse. Son los cazadores de Isaías Valentín Orona Amador. La orden es clara. Atacar posiciones de los chapitos en simultáneo en diferentes puntos de Culiacán. 5:30 de la mañana. Empiezan las balaceras. El primer enfrentamiento es en la colonia La Campiña, al este de Culiacán. Es territorio de los chapitos. Ahí controlan casas de seguridad y bodegas de droga. Sicarios de la Malliza atacan con rifles de asalto. Los chapitos responden. La balacera dura más de 1 hora. Un convoy del ejército mexicano que pasaba por ahí se topa con la balacera. Intentan intervenir. Los sicarios de la Malliza disparan contra los militares. Muere un sargento del ejército. 6 de la mañana. La violencia se expande a otras colonias. Las Quintas, bastión histórico de los chapitos, Miguel Hidalgo. Zona residencial controlada por los chapitos. Las Vegas, otra zona de los chapitos. Y Costa Rica, al sur, territorio de la Malliza. Es una ofensiva coordinada. No son balaceras al azar. Es una operación militar. Los sicarios de la Malliza llegan en convoyes de 10 hasta 15 camionetas. Atacan casas de seguridad. Levantan a operadores de los chapitos. Ejecutan a algunos en la calle. Los vecinos despiertan con el sonido de las balas. Niños llorando. Familias escondiéndose en sus casas. Es el terror absoluto. Y aquí, compa, sale a la luz algo que aterrorizó a toda la ciudad. Un audio de El Comanche dando órdenes por radio. El periodista Luis Chaparro obtuvo y difundió este audio. En él se escucha a El Comanche diciendo: atención a todos los grupos. Esto no es contra el gobierno. Esto es contra los chapitos. Repito, no atacamos a las fuerzas del orden. Atacamos solo objetivos chapitos. Tomen sus posiciones. Acaben con la chapiza. Ese mensaje fue clave, porque dejaba claro que la Malliza no quería pelear contra el ejército o la Guardia Nacional, solo contra los chapitos. Pero güey, en medio de una balacera en la ciudad, ¿cómo distingues? La gente normal estaba en medio del fuego cruzado. Durante uno de los enfrentamientos en la zona de Costa Rica, un grupo de sicarios atacó un club con albercas. Buscaban a operadores de los chapitos que estaban ahí. Y ejecutaron a Juan Carlos, alias el comandante Coco, líder de los Ranas, un brazo armado de los chapitos. Fue la primera víctima importante de la guerra. Y mandaba un mensaje: los vamos a encontrar. Los vamos a matar a todos. Para las 8 de la mañana, Culiacán estaba totalmente bloqueada. La Malliza quemó vehículos en las principales salidas de la ciudad. Carretera a Mazatlán al sur, carretera a Navolato al norte, carretera libre y de cuota hacia el norte. Nadie podía entrar o salir de Culiacán. La ciudad estaba sitiada. El gobierno estatal hizo un llamado a la población: quédense en sus casas, no salgan, cierren escuelas, cierren comercios. Pero era tarde. La guerra ya estaba en las calles. Al final del primer día, 9 de septiembre de 2024, el saldo fue al menos 12 muertos confirmados, aunque la cifra real probablemente era mayor: 14 personas desaparecidas o levantadas, 8 heridos por disparos, 16 vehículos robados a punta de pistola, y decenas de casas y negocios baleados. Y esto era solo el comienzo, compa. Porque a diferencia de los culiacanazos anteriores, esta vez la violencia no terminó en un día. Siguió. Y siguió. Y siguió. 10 de septiembre. Más balaceras en Culiacán, Navolato y Elota. 11 de septiembre. Se encuentran cuerpos ejecutados con mensajes. Algunos tienen sombreros encima, símbolo de la Malliza por el señor del sombrero el Mayo. Otros tienen cajas de pizza, burlándose de la chapiza. 12 de septiembre. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, admite que la situación está fuera de control. Pide ayuda al gobierno federal. 13 de septiembre. Llegan 600 elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano a Culiacán. Hacen patrullajes, pero no pueden detener los enfrentamientos. Y así, compa, día tras día, semana tras semana, mes tras mes. La guerra que empezó el 9 de septiembre de 2024
Sigue hasta hoy, enero de 2026. Ya van más de 16 meses de violencia ininterrumpida. Es la guerra más larga en la historia del cártel de Sinaloa. Y Mayito Flaco sigue al frente, dirigiendo operaciones desde las sombras. Para que entiendas cómo la Malliza ha podido sostener una guerra de 16 meses contra los Chapitos, necesitas conocer a los hombres clave de Mayito Flaco. Los comandantes, los sicarios, los operadores que hacen posible la guerra. Porque una cosa es ser el jefe, y otra cosa es tener a la gente correcta ejecutando las órdenes. El Comanche. Isaías Valentín Orona Amador, de 42 años en 2024, originario de Culiacán, Sinaloa. Es sin duda el brazo derecho de Mayito Flaco en el aspecto militar. Es el que da las órdenes en campo, el que coordina ataques, el que ejecuta la estrategia. Como te conté antes, el Comanche era originalmente parte de los Chapitos, pero en noviembre de 2023 se separó y comenzó a operar independiente con su célula Los Cazadores. Cuando se unió a la Malliza en agosto de 2024, trajo consigo a cientos de sicarios bien entrenados y armados hasta los dientes. Es extremadamente violento y letal. Tiene experiencia militar. Se rumorea que tiene entrenamiento especial. Conoce las tácticas de los Chapitos porque fue parte de ellos. Es carismático con su gente. Sus sicarios lo adoran. Y no le tiembla la mano para matar. Durante el primer día de la guerra, 9 de septiembre, fue el Comanche quien dio la orden de atacar. Su audio por radio diciendo: «Atención a todos los grupos, esto es contra los Chapitos» se volvió viral. «Compa, aquí está lo cabrón». El Comanche fue capturado el 18 de julio de 2025 en Hermosillo, Sonora. Agentes de la Fiscalía de Sonora lo agarraron manejando un Toyota Corolla. Lo vincularon a proceso por desaparición forzada con resultado de muerte, asociación delictuosa y homicidio. Actualmente está preso enfrentando juicio. La Fiscalía de Sonora ofrecía $1 millón por su captura. Pero güey, aunque esté preso, los cazadores siguen operando bajo el mando de otros comandantes leales a Mayito Flaco. Juan José Ponce Félix, el ruso, de 40 y tantos años aproximadamente, originario de Mexicali, Baja California, es uno de los operadores más importantes de la Malliza. Controla la frontera en Mexicali, una de las rutas más importantes para cruzar droga a Estados Unidos. Los rusos son conocidos por ser extremadamente leales a los Zambada, profesionales en sus operaciones, bien armados y bien organizados, y brutales con sus enemigos. El ruso odia a los Chapitos desde la guerra de 2019 por San Luis Río, Colorado. Cuando Mayito Flaco lo convocó para la guerra en 2024, el ruso respondió inmediatamente. Su célula aporta control de la frontera con Estados Unidos en Mexicali, Caléxico, rutas marítimas por el Golfo de California, sicarios experimentados y conexiones con distribuidores en California, Arizona y Nevada. El gobierno de Estados Unidos ofrece $5 millones por información que lleve a la captura de Juan José Ponce Félix el ruso. Es considerado uno de los narcotraficantes más peligrosos de México. Alfonso Limón Sánchez Poncho Limón, o el Chubas, de 50 y tantos años aproximadamente, originario de Sinaloa, es el veterano de la organización. Es el hombre que entrenó a Mayito Flaco cuando era adolescente. Es el cerebro detrás de las operaciones. Su rol no es militar, es estratégico. Coordina el financiamiento de las células armadas, planea las operaciones logísticas, maneja las relaciones con políticos y policías corruptos, y asegura que el dinero siga fluyendo. Poncho Limón es de bajo perfil, casi tanto como el Mayo. Muy poca gente lo ha visto, pero su influencia es enorme. Fue capturado en 2014 en Culiacán. Lo metieron al penal de Aguaruto, pero en marzo de 2017 se fugó junto con otros 4 sicarios, incluyendo a Rafael Guadalupe Félix Núñez Changuito Antrax, miembro de los Antrax. La fuga fue planeada con sobornos millonarios a guardias y autoridades. Fue toda una operación. Desde entonces, Poncho Limón ha estado prófugo y sigue siendo uno de los posibles sucesores de El Mayo si algo le pasara a Mayito Flaco. Fausto Isidro Mesa Flores, el Chapo Isidro, de 54 años en 2024, originario de Guasave, Sinaloa, no es oficialmente parte de la Malliza, pero es su aliado más importante. Este güey es de la vieja escuela. Peleó contra el Chapo Guzmán en la guerra de los Beltrán Leiva de 2008 a 2012 y nunca fue capturado. Es un sobreviviente nato.
Cuando se alió con Mallito Flaco en 2024, aportó el cártel de Guasave completo, control del norte de Sinaloa, experiencia en guerras de cárteles y tácticas militares avanzadas. El Chapo Isidro odia a los Guzmán con todo su ser. Por eso esta alianza es perfecta para él. Puede vengarse de la familia que mató a sus amigos los Beltrán Leiva. Estados Unidos ofrece $5 millones por el Chapo Isidro. Es uno de los 10 narcotraficantes más buscados del mundo. Óscar Manuel Gastelum Uribe. El músico, de 40 y tantos años, originario de Sinaloa, no es un sicario, es un contador, un experto en mover dinero sin dejar rastro. Su trabajo es lavar los millones de dólares de la malliza, pagar a los sicarios, mantener las empresas fachada y asegurar que el dinero llegue a las células en todo México. Es invisible, pero esencial. Sin él, la guerra se habría acabado hace meses por falta de recursos. Sergio Valenzuela. Valenzuela. El Gigio, de 40 y tantos años, originario de Nogales, Sonora. Controla Nogales, una de las fronteras más importantes para cruzar fentanilo a Estados Unidos. Bajo su mando, toneladas de fentanilo cruzan mensualmente hacia Arizona. Es un operador silencioso pero letal. Los chapitos han intentado quitarle Nogales varias veces. Sin éxito. Luis Fernando Castro Villa el Checo, de 40 y tantos años, originario de Sinaloa, es considerado uno de los hombres más cercanos a Mallito Flaco. Su experiencia en logística lo convierte en pieza clave. Supervisa las rutas de trasiego en Mexicali, Nogales y San Luis Río Colorado. Asegura que la droga llegue a Estados Unidos sin contratiempos. Crispín Salazar Zamorano, de 40 y tantos años, originario de Sonora, es jefe de los Salazar. Los Salazar eran aliados de los Chapitos. Pero cuando capturaron a Ovidio Guzmán en 2023, Crispín Salazar se rebeló. ¿Por qué? Porque los Chapitos no lo apoyaron cuando él los necesitó. Se sintió traicionado. Entonces en 2024 se unió a la malliza, trayendo consigo a toda su célula en Sonora. Crispín Salazar está vinculado al asesinato de la periodista Miroslava Bridge en Chihuahua en 2017. Es un cabrón sumamente peligroso. René Arzate García La Rana, de 40 y tantos años, originario de Tijuana, Baja California, controla parte de Tijuana, específicamente las operaciones de trasiego hacia San Diego, California. Tijuana es territorio complicado porque está dividido entre varios cárteles, pero La Rana mantiene su zona y aporta dinero y sicarios a la malliza. El Yuco, de identidad desconocida, es un misterio. No se sabe su nombre real, no hay fotos, no hay información. Solo se sabe que lidera una célula especial que protege directamente a Mallito Flaco. Son sus guardaespaldas de élite. Probablemente sean 20 hasta 30 hombres sumamente entrenados que se mueven con Mallito Flaco a donde sea que vaya. Para que lo entiendas mejor, compa. Así está organizada la malliza. En el nivel de liderazgo están Ismael Zambada, Sicairos, Maito, Flaco como líder supremo y Alfonso Limón Sánchez Poncho, Limón como segundo al mando y estratega. En el nivel de comandantes regionales están Juan José Ponce Félix el Ruso en Mexicali y Sonora, Isaías Valentín Orona Amador el Comanche en Culiacán, aunque ya fue capturado, Fausto Isidro Mesa Flores, el Chapo Isidro en el norte de Sinaloa como aliado, Crispín Salazar Zamorano en Sonora y René Arzate García La Rana en Tijuana. En el nivel de operadores especializados están Óscar Manuel Gastelum Uribe, el músico en finanzas, Sergio Valenzuela el Gigio en Nogales y Luis Fernando Castro Villa el Checo en logística. Y en el nivel de células armadas están los rusos en Mexicali y Sonora, los cazadores en Culiacán, Flecha MZ en la Sierra, la Sombreriza en Durango, los Rugrats que son jóvenes sicarios y el grupo del Yuco en protección de Mallito Flaco. Es una estructura bien organizada, compa. Cada quien sabe su rol. Y todos responden a Mallito Flaco. Ahora llegamos a la parte más dura. Los números. Las víctimas. El costo humano de esta guerra. Porque esto no es solo un documental sobre narcos. Es la historia de miles de familias destruidas. De jóvenes desaparecidos. De una ciudad que vive en el terror absoluto. Vamos mes por mes. Septiembre 2024. El mes que empezó la guerra. 142 homicidios según la Fiscalía de Sinaloa. Al menos 100 desaparecidos. Decenas de balaceras diarias en Culiacán. Narcobloqueos constantes. Y toque de queda informal porque la gente no sale después de las 8 p.m.
Culiacán se convirtió en una ciudad fantasma por las noches. Negocios cerrados, restaurantes vacíos, calles desoladas. Las funerarias estaban saturadas. No daban abasto con tantos cuerpos. Octubre 2024. 182 homicidios, 150 o más desaparecidos. Operativo militar para capturar a El Max. Edwin Antonio Rubio López, operador de La Malliza. Lo capturaron el 21 de octubre, pero murieron 19 de su escolta en el enfrentamiento. Los chapitos colocan narcomanta acusando a Mallito Flaco y al gobierno de Sinaloa de estar aliados. La guerra no solo estaba en las calles, también era mediática. Los chapitos publicaron mantas diciendo: Mallito Flaco, tu papá fue entregado porque tú eres el traidor. El gobierno de Rocha está contigo. Esto se va a poner feo. Mallito Flaco respondió dejando una hielera en la calle México 68 de Culiacán. La hielera tenía la cabeza de un operador de los chapitos. Estaba envuelta en papel con dibujos de rebanadas de pizza, burla a la chapiza, y adentro tenía un mensaje. ¿No que el gobierno estaba de su lado? Chapos ratas. Compa, esto es el nivel de guerra psicológica que estaban manejando. Noviembre 2024. 175 homicidios. La violencia se extiende a Mazatlán, el puerto turístico de Sinaloa. Empiezan a aparecer cuerpos ejecutados con mensajes. Los asesinatos ya no eran solo entre sicarios. Empezaron a matar a familiares de operadores enemigos, a gente inocente que estaba en el lugar equivocado. Diciembre 2024, 156 homicidios. El 21 de diciembre asesinan a Óscar Noé Medina González El Pano en la Ciudad de México. Era un operador clave de los chapitos. Lo ejecutaron en el restaurante Luau de la Zona Rosa mientras cenaba con su familia. Este asesinato fue un golpe enorme para los chapitos. El Panu era responsable del tráfico de fentanilo. La DEA ofrecía $4 millones por él, y la Malliza lo mató en plena capital del país. Fue un mensaje. Los alcanzamos en cualquier lado. Enero 2025, 138 homicidios. La guerra continúa sin tregua. El gobierno federal envía más tropas a Sinaloa, pero no pueden controlar la situación. Febrero 2025, 119 homicidios. Empiezan los desplazamientos forzados. Familias enteras huyendo de comunidades rurales porque son zona de combate. Marzo 2025, 135 homicidios. Abril 2025, 119 homicidios. Mayo 2025, 165 homicidios. La Malliza toma el control de El Pozo, Sinaloa, antes controlado por los chapitos. Queman la casa de un teniente de Iván Archibaldo. Junio 2025. 207 homicidios. El mes más violento. La violencia llega a niveles no vistos desde la guerra de Beltrán Leiva en 2008. Julio 2025. Aproximadamente 150 homicidios. Capturan a El Comanche en Sonora. Agosto a diciembre 2025. La violencia continúa. Los números son similares. Entre 100 y 150 homicidios por mes. Y llegamos a hoy, compa. Enero 2026. 16 meses después del inicio de la guerra. Y la violencia no ha parado. Solo en la primera semana de enero 2026. Día 1. Año Nuevo. Asesinan a una mujer de 30 años en la colonia Felipe Ángeles. Ejecutan a 3 personas en la colonia Demetrio Vallejo. Matan a otras 3 en Aguaruto. Día 2. Un joven de 22 años es ejecutado en el fraccionamiento Urbivilla del Prado. Matan a un hombre de 50 en la colonia Lombardo Toledano. Día 3. Varios sicarios irrumpen en una casa en la colonia Amado Nervo y ejecutan a un hombre. Asesinan a otro en la colonia El Mirador. Matan a uno más en la colonia Chapultepec y ejecutan a otra persona en el Boulevard Agricultores. Día 5. Secuestran a un elemento de la Guardia Nacional en un taller mecánico. Lo liberan horas después de golpearlo. Día 6. Hallan los restos de 2 primos reportados desaparecidos el 8 de diciembre. Ejecutan a un hombre más en la colonia Buenos Aires. Y así, compa. Día tras día. Cuerpo tras cuerpo. Familia tras familia destruida.
Según diferentes fuentes como la Fiscalía de Sinaloa, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y periodistas locales, estos son los números de la guerra. En homicidios dolosos, la cifra oficial es 1. 828 muertos. Pero la cifra real estimada con subregistro es más de 2.000 muertos. En desapariciones, la cifra oficial es 292 personas desaparecidas entre septiembre 2024 y diciembre 2025, pero la cifra estimada por colectivos de búsqueda es más de 3.000 personas. En datos demográficos de desaparecidos, el 85% son hombres, el 70% tienen entre 20 y 29 años, y muchos son jóvenes reclutados a la fuerza. Otros datos importantes. El robo de vehículos con violencia pasó de 1.387 en junio 2024 a 3.757 en junio 2025. Hay desplazamientos forzados en decenas de comunidades rurales abandonadas. Cientos de comercios han cerrado permanentemente. El turismo en Mazatlán cayó 40%. Pero compa, los números no cuentan la historia completa, porque detrás de cada número hay una persona. Un hijo que no regresó a casa. Una madre buscando a su familia. Un padre que fue levantado de su trabajo. Niños que tienen que vivir con el sonido de las balas. Culiacán es una ciudad traumatizada. Psicólogos reportan que el 60% de los niños tienen síntomas de ansiedad y depresión. Tienen pesadillas. Hacen dibujos de balaceras. Las escuelas tuvieron que cerrar varias veces porque había balaceras cerca. Los niños ya no pueden jugar en la calle. Los jóvenes de 18 hasta 25 años viven con miedo constante, porque saben que en cualquier momento los pueden levantar, forzar a trabajar para algún cártel o simplemente desaparecer. Una buscadora de personas desaparecidas dijo a medios: "Este año ha sido uno de los peores. Hay muchos más desaparecidos, es una situación incontrolable y duele, porque la mayoría son jóvenes de alrededor de 20 años, incluso adolescentes. Es muy triste lo que estamos viviendo en esta guerra que parece no tener fin". Otra madre que perdió a su hijo dijo: "Nos quitaron la paz. Ya no podemos salir. Ya no hay escuela ni trabajo. Nos quitaron a nuestros hijos". Y mientras Culiacán sufre, compa, ¿qué hace el gobierno? Esta es la pregunta que todos en Sinaloa se hacen. ¿Dónde está el gobierno? ¿Por qué no pueden parar esto? Desde el 9 de septiembre de 2024, el gobierno federal ha enviado miles de elementos a Sinaloa. Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Marina y Policía Estatal hacen patrullajes, montan retenes, realizan operativos. Pero compa, los enfrentamientos siguen. Los asesinatos siguen. Las desapariciones siguen. ¿Por qué? Primera razón, están superados en número y armamento. Los cárteles tienen mejor armamento que la policía. Tienen drones, granadas, Barrett, 50 vehículos blindados. Y tienen más gente dispuesta a morir. Los sicarios ganan más que los policías. Segunda razón, corrupción. Muchos policías y militares están en la nómina de los cárteles. Les pasan información. Les avisan de los operativos. Es un secreto a voces en Sinaloa. Tercera razón, miedo. Los cárteles amenazan a los policías y sus familias. O trabajas con nosotros o matamos a tus hijos. Muchos policías simplemente se retiran, renuncian, se van de Sinaloa. Cuarta razón, falta de estrategia. El gobierno no tiene una estrategia clara. Quieren capturar a los líderes, quieren pacificar la zona, quieren mediar entre las facciones. No se sabe. Y mientras tanto, la violencia continúa. El secretario de Seguridad Pública Omar García Harfuch dijo en julio de 2025: "Las capacidades operativas de los Chapitos y la Malliza han sido mermadas. No son iguales a como eran antes". Pero compa, los números dicen otra cosa. La violencia no ha bajado. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ha sido acusado por ambas facciones. Los Chapitos dicen que está del lado de la Malliza. La Malliza dice que está del lado de los Chapitos. La verdad es que probablemente no está del lado de ninguno. Simplemente está paralizado. No puede controlar la situación. El gobierno mexicano ha culpado parcialmente a Estados Unidos por esta guerra. Si Estados Unidos no hubiera permitido que Joaquín Guzmán López trajera el Mayo, esto no habría pasado, dijeron. Y tienen razón en parte. La DEA y el FBI sabían del plan de traer a el Mayo.
Lo permitieron porque querían capturarlo. Pero compa, la violencia en Sinaloa no es culpa de Estados Unidos. Es culpa de décadas de narcotráfico, corrupción, impunidad y un Estado que nunca pudo controlar a los cárteles. Después de 16 meses de guerra, ¿quién está ganando? La respuesta no es simple. Vamos por partes. En territorio controlado, los Chapitos controlan Culiacán Centro y Zona Norte, algunas colonias estratégicas de Culiacán, rutas hacia Sonora parcialmente, y conexiones en Baja California parcialmente. La Malliza controla el sur de Culiacán, la Sierra de Sinaloa, Durango y Chihuahua, en el Triángulo Dorado, Mexicali a través de los rusos, Nogales a través de El Gigio, y zonas rurales de Sinaloa. En términos de territorio, compa, la Malliza tiene más extensión, pero los Chapitos controlan la ciudad, que es estratégicamente más importante. En poder militar, los Chapitos tienen un ejército estimado de 3,000 hasta 4,000 sicarios. Células principales como los Chimales, los Ninis, los del 40, los cascos, y armamento de rifles de asalto, granadas y blindados. La Malliza tiene un ejército estimado de 2,500 hasta 3,500 sicarios más aliados. El Chapo Isidro tiene otros 1,000. Células principales como los rusos, los cazadores, Flecha MZ, la sombreriza y armamento superior con Barrett. 50. Drones, granadas y equipo táctico avanzado. En números, los Chapitos tienen ventaja, pero en armamento y experiencia táctica, la Malliza es superior. En finanzas, ambas facciones siguen generando millones de dólares mensuales. Los Chapitos se especializan en fentanilo como su producto estrella, metanfetamina y cocaína. La Malliza se especializa en cocaína con rutas directas desde Colombia, heroína con producción en el Triángulo Dorado y metanfetamina. Ambos siguen vendiendo. Ambos siguen ganando dinero. Por eso la guerra puede seguir. En alianzas internacionales, aquí está lo interesante, compa. Los Chapitos hicieron algo que nunca pensamos que iban a hacer. En 2025, los Chapitos formaron una alianza con el cártel Jalisco Nueva Generación, su enemigo histórico. ¿Por qué? Porque están desesperados. Necesitan apoyo. Necesitan más gente, más armas, más poder. El CJNG, liderado por Nemesio Ceguera el Mencho, vio la oportunidad de meter su gente a Sinaloa, una plaza que siempre habían querido. Pero esta alianza es frágil, compa. Es una alianza de conveniencia, no de confianza. En cualquier momento se puede romper. La Malliza, por su parte, mantiene sus alianzas tradicionales y no ha necesitado buscar ayuda externa. En bajas de alto perfil, ambos bandos han perdido operadores importantes. Los Chapitos han perdido a Néstor Isidro Pérez Salas, el Nini capturado en noviembre 2023, Juan Carlos el comandante Coco ejecutado en septiembre 2024, Óscar Noé Medina González el Panu ejecutado en diciembre 2024, Mario Alexander el Pilli capturado en septiembre 2024 y Jorge Humberto Figueroa Benítez Laperris ejecutado. La Malliza ha perdido a Edwin Antonio Rubio López el Max capturado en octubre 2024 e Isaías Valentín Orona Amador el Comanche capturado en julio 2025. Como ves, compa, los Chapitos han perdido más gente clave. Y eso se nota. Según periodistas que han hablado con sicarios de ambos bandos bajo anonimato, los Chapitos tienen baja moral. Muchos sicarios quieren desertar. Sienten que la guerra no tiene sentido y están cansados. La Malliza tiene alta moral. Sienten que pelean por venganza legítima. Creen en su causa de vengar la traición a El Mayo y están motivados. Y esto es importante, compa. Un ejército motivado pelea mejor que uno desmoralizado. El periodista Óscar Valderas, experto en crimen organizado, dijo en mayo de 2025: los Chapitos ya no negocian desde la fuerza, negocian desde la necesidad. Su alianza con el CJNG es un movimiento de supervivencia, no de estrategia ofensiva. Están replegados y bajo presión constante. El analista de seguridad David Saucedo explicó: la balanza se está inclinando a favor de la Malliza. Han logrado mantener sus territorios, expandirse a nuevas zonas y han debilitado significativamente a los Chapitos con capturas y ejecuciones de operadores clave. Mi análisis, compa, basado en toda la información, es que la Malliza está ganando lentamente. No es una victoria aplastante. No han eliminado a los Chapitos, pero están en mejor posición.
Controlan más territorio. Tienen mejor armamento. Han causado más bajas al enemigo. Tienen mejor moral. Mantienen alianzas sólidas. Y Mayito Flaco sigue libre, mientras que Ovidio y Joaquín Guzmán están presos. Los chapitos están resistiendo. Siguen fuertes en Culiacán, pero cada mes que pasa, pierden más terreno, más gente, más poder. A este ritmo, en 2 hasta 3 años, la Malliza podría tomar control completo del cártel de Sinaloa. Pero compa, hay un problema. Mayito Flaco sigue siendo un fugitivo. La DEA lo busca, el gobierno mexicano lo busca. En cualquier momento lo pueden capturar. Y si eso pasa, todo cambia. Después de todo lo que te he contado, compa, queda una pregunta. ¿Quién es realmente Ismael Mayito Flaco Zambada Siqueiros? ¿Qué tipo de hombre es? Porque es fácil ver los números, las balaceras, la violencia. Pero ¿quién es el hombre detrás de todo esto? Mayito Flaco es ante todo un fantasma. Existe solo una fotografía de él. Una imagen tomada hace años donde aparece con barba corta, cabello oscuro, complexión delgada, nada memorable. No tiene redes sociales, no hay vídeos, no da entrevistas, no aparecen corridos como protagonista. A diferencia de otros narcos que buscan la fama, Mayito Flaco busca la invisibilidad absoluta. Mayito Flaco no es un sicario, no sale a las balaceras, no está en primera línea. Es un estratega, un cerebro. Planea operaciones desde las sombras, coordina con sus comandantes, toma decisiones y es efectivo. 16 meses de guerra sostenida requieren inteligencia, no solo violencia. A pesar de su bajo perfil, Mayito Flaco tiene algo que pocos narcos tienen: lealtad genuina de su gente. Sus sicarios no le obedecen solo por miedo. Le obedecen porque lo respetan. ¿Por qué? Porque paga bien, trata a su gente con dignidad, no traiciona, cumple su palabra y comparte los riesgos. No se esconde en otro país mientras su gente pelea. Esa lealtad es su mayor fortaleza. A pesar de ser el líder de un ejército criminal, Mayito Flaco sigue siendo en muchos sentidos el hijo obediente. Toda su vida ha seguido las reglas de su padre. Bajo perfil. No confiar en extraños. La sierra como refugio. Lealtad sobre todo. Incluso ahora, con su padre preso, Mayito Flaco sigue esas enseñanzas. Se dice que habla con su padre regularmente a través de abogados y mensajes, y que sigue consultándole las decisiones importantes. Pero si algo define a Mayito Flaco en este momento de su vida, es la venganza. Esta guerra no es solo por territorio, no es solo por dinero, es personal, es venganza. Su padre fue traicionado por la familia que había protegido durante décadas. Fue secuestrado, golpeado, humillado. Y Mayito Flaco no va a descansar hasta que esa traición sea pagada con sangre. Un familiar de los Zambada le dijo al periodista Luis Chaparro: el Mayito no es de hablar mucho, pero cuando habla, todos escuchan. Y lo que dijo después de que cayó su padre fue claro: esto se va a cobrar. No importa cuánto tiempo tome. Esto se va a cobrar. Y quizás lo más interesante, compa, es esto. Mayito Flaco podría ser el último heredero de la vieja escuela del narco mexicano. Piénsalo. Su padre, el Mayo, era de la generación de los 80 segundo 90 segundo. Discretos, diplomáticos, de bajo perfil. Los narcos actuales son diferentes. Ostentosos, violentos, impulsivos. Mayito Flaco aprendió de la vieja escuela. Silencio, estrategia, paciencia. Si Mayito Flaco sobrevive, podría convertirse en el último representante de esa era. El último capo que prefiere las sombras a los reflectores. Pero si lo capturan o lo matan, esa era muere con él. Nadie sabe dónde está ahora, compa. Ni la DEA, ni el ejército mexicano, ni los chapitos. Se mueve constantemente. Nunca duerme 2 noches en el mismo lugar. Probablemente está en la sierra, en algún rancho remoto, con un pequeño grupo de guardaespaldas de élite, el Yuco y su gente. Tiene comunicación por radio encriptado. Toma decisiones. Coordina la guerra. Y espera el momento correcto para dar el siguiente golpe. Espera que los chapitos cometan un error. Espera venganza completa. Y la pregunta que todos nos hacemos es: ¿cómo termina esto?
Déjame darte varios escenarios posibles. En el primer escenario, la Malliza gana. La Malliza desgasta lentamente a los chapitos. Siguen matando operadores clave. Siguen quitándoles territorio. Siguen debilitándolos. Eventualmente Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán son capturados o ejecutados. Los chapitos colapsan. Sus sicarios desertan o se unen a la Malliza. Mallito Flaco toma control completo del cártel de Sinaloa. La violencia baja gradualmente. Probabilidad: 40%. En el segundo escenario, los chapitos ganan. Los chapitos logran capturar o matar a Mallito Flaco. Con su líder muerto, la Malliza se fragmenta. Cada comandante intenta tomar control, causando más violencia interna. Los chapitos aprovechan el caos y retoman territorio. Eventualmente consolidan poder y se convierten en el cártel dominante. Probabilidad: 20%. En el tercer escenario, guerra eterna. Ninguno gana. La guerra simplemente continúa. Ambos bandos siguen teniendo recursos, sicarios y motivación. Sinaloa se convierte en un territorio en guerra permanente, como Michoacán o Guerrero. La violencia se normaliza. La gente aprende a vivir con ella. Probabilidad: 30%. En el cuarto escenario, intervención externa. Algo externo cambia el juego. El gobierno mexicano lanza un megaoperativo que debilita a ambos bandos. Estados Unidos interviene militarmente con drones y operaciones especiales. El CJNG traiciona a los chapitos y toma control de Sinaloa, u otro cártel aprovecha la debilidad de ambos y entra a Sinaloa. Probabilidad: 10%. En el quinto escenario, negociación de paz. Ambos bandos se dan cuenta que la guerra es insostenible. Negocian una división territorial permanente. Los chapitos controlan Culiacán y rutas a Sonora y Baja California. La Malliza controla la Sierra, Durango y otras rutas. Dejan de atacarse mutuamente. La violencia baja gradualmente. Probabilidad: muy baja, quizás 5%. Este es el escenario más improbable porque Mallito Flaco quiere venganza, no negociación. Basado en todo lo que he investigado, compa, creo que vamos hacia una combinación del primer y tercer escenario. La Malliza va a seguir ganando terreno lentamente. Va a debilitar más a los chapitos. Pero la guerra no va a terminar pronto. Va a continuar por años. ¿Por qué? Porque Mallito Flaco no va a aceptar una paz sin venganza completa. Los chapitos están desesperados pero no derrotados. Ambos bandos siguen teniendo dinero. El gobierno mexicano no tiene capacidad de pacificar la zona. Y Estados Unidos no va a intervenir militarmente porque hay demasiado riesgo político. Entonces, vamos a ver más violencia, más muertos, más desaparecidos. Culiacán va a seguir sufriendo. Hasta que uno de dos cosas pase. Capturan o matan a Mallito Flaco, lo que causaría el colapso de la Malliza. O capturan o matan a Iván Archibaldo y Jesús Alfredo, lo que causaría el colapso de los chapitos. En ambos casos, compa, más sangre, más dolor, más familias destruidas. Entonces, compa, ¿quién es Mallito Flaco? Es el heredero de un imperio criminal de 50 años. Es el hijo que aprendió todas las lecciones de su padre sobre cómo sobrevivir en el mundo del narco. Es el hombre que vivió 42 años en las sombras y que ahora, contra su voluntad, se convirtió en el líder de una guerra sangrienta. Es el vengador que no va a descansar hasta que la traición contra su padre sea pagada. Es el último representante de la vieja escuela del narco mexicano. Discreto, estratégico, paciente, y es, quizás, el hombre más buscado de México. Pero compa, al final del día, Mallito Flaco es solo un hombre. Un hombre de carne y hueso que sangra igual que tú y yo. Puede ser inteligente, puede ser estratégico, puede ser efectivo, pero no es invencible. Su padre, que durante 50 años fue el capo más astuto del mundo, terminó capturado y traicionado. Su abuelo criminal, el cártel de Sinaloa, que parecía eterno, está fracturado y en guerra civil. Y algún día, tarde o temprano, Mallito Flaco va a caer. Todos caen. La pregunta es, ¿cuántas vidas más va a costar antes de que eso pase? ¿Cuántas madres más van a buscar a sus hijos desaparecidos? ¿Cuántos niños más van a crecer con el sonido de las balas? ¿Cuántas familias más van a tener que huir de sus hogares? Porque al final, compa,
Esta no es solo la historia de Mallito Flaco. Es la historia de un país que ha vivido décadas de violencia. Es la historia de un Estado fallido que no puede proteger a su gente. Es la historia de una guerra contra las drogas que ha fracasado completamente. Es la historia de miles de personas inocentes atrapadas en el fuego cruzado. Y mientras Mallito Flaco siga en las sombras planeando su venganza, mientras los chapitos sigan defendiendo su territorio, mientras el gobierno siga sin poder controlar la situación, Sinaloa va a seguir sangrando. Y los únicos que pierden compas son la gente inocente que solo quiere vivir en paz. Esa es la verdadera tragedia de esta historia. No es que Mallito Flaco sea un narco inteligente. No es que los chapitos sean poderosos. No es que el cártel de Sinaloa sea histórico. La tragedia es que en medio de todo esto miles de familias están sufriendo y nadie puede detenerlo. Compa, esa es la historia completa de Ismael Mallito Flaco Zambada Siqueiros, el heredero del Mayo, el hombre que desató la guerra en Sinaloa, el fantasma que nadie puede atrapar, el vengador que no descansa, y quizás el último de su clase. Esta historia, compa, todavía no termina. La guerra sigue, los muertos siguen, y Mallito Flaco sigue en las sombras, esperando, planeando, vengando.